Muy buenas hermanos de Vivir Radical Juventud. Hoy vamos a tener una pequeña enseñanza con respecto a la inmutabilidad de Dios. Esta parte de la inmutabilidad de Dios es parte de la teología, es decir, del conocimiento acerca de Dios. Muchos le tienen miedo a la palabra teología, pero jóvenes, la palabra teología es simplemente el conocimiento acerca de Dios. Y bueno, parte de la naturaleza de Dios es que Dios es inmutable. ¿Qué significa la inmutabilidad de Dios? Bueno, ¿alguna vez han escuchado acerca de las personas con múltiple personalidad? Es decir, que en un momento sienten que son una persona, al otro momento, en poco tiempo, son otra persona y se comportan de diferente forma y de diferente carácter. Bueno, imagínense que el Dios de la Biblia sea así. Es decir, que en algún momento Dios venga y te diga, te amo. Pero al poco momento tú haces algo que le desagrada y te diga, ya no te amo, ya no te quiero. O que un día Dios se levante malhumorado o se levante molesto o con ganas de pelear y ya no quiera saber nada de ti. ¿Alguna vez has pensado eso de Dios? Obviamente que no, porque si estamos hablando de Dios, tenemos muy claro acerca de que Dios no cambia. Dios no cambia. Dios no es un Dios de múltiple personalidad. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la inmutabilidad de Dios. ¿Qué es la inmutabilidad de Dios? Lo podemos definir de esta simple forma. Dios es y siempre será. Dios es y siempre será. Por ejemplo, escuchen lo que dice Malaquías capítulo 3 versículo 6. Es lo que dice Jehová, dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Jehová no cambia, Dios no cambia, no hay cambio en Él, no hay cambio en Dios. Pero ahora, por ejemplo, podemos ver también, por ejemplo, en el Salmo 33, capítulo 11. Escuchen lo que dice el Salmo 33. Dice así: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Podemos ver claramente que la doctrina de Dios en la Biblia es real, no es un mito. Pero ahora podemos ver también, por ejemplo, ya vimos dos del Antiguo Testamento, pero hay uno muy importante en el Nuevo Testamento que es muy conocido y está en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Escuchen lo que dice. 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Recordemos que Jesucristo es Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Por lo tanto, es Dios mismo revelado. Podemos ver claramente que está declarando que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado. Él es el mismo con el mismo carácter. He escuchado a muchas personas decir, no, es que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento podemos ver a un Dios airado, pero en el Nuevo Testamento podemos ver a un Dios amoroso, un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Entonces, ¿es acaso que Dios ha cambiado? No, Dios no ha cambiado. El mismo Dios que está airado, como dice el Salmo 7:11, que dice en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios airado que dice en el Nuevo Testamento. Lean lo que dice Juan capítulo 3, versículo 36. Dice que aquel que ha creído en Dios ya ha sido salvo. Sin embargo, el que rehúsa a creer en el Hijo está en condenación. Pero no solamente eso, sino que dice también que la ira de Dios permanece sobre esa persona que niega creer en Cristo. La ira de Dios es real, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios es inmutable, Dios no puede cambiar. Pero ahora, ya para terminar, ¿qué significa o qué tiene que ver la inmutabilidad de Dios? ¿Qué podemos saber acerca de la inmutabilidad de Dios? En primer lugar, es que Dios no puede aumentar. ¿Y en qué sentido no puede aumentar? No puede aumentar en conocimiento. Si Dios es
omnisciente, Dios lo sabe todo, Dios no puede aumentar entonces en conocimiento, porque Dios ya lo sabe todo de antemano. Esa es la omnisciencia, pero también lo sabe todo porque Él es el que hace todo bajo su soberanía y autoridad y poder. Así que Dios no puede crecer en conocimiento, Dios no puede aumentar en conocimiento, pero tampoco puede aumentar en su esencia. Es decir, Dios no ama más un día que otro. Dios ama siempre de la misma manera. Su amor es completamente infinito, aunque es revelado de diferentes formas. Podemos ver que la mayor expresión del amor de Dios lo vemos en el Calvario, en la cruz, donde Cristo pagó por nuestros pecados. En segundo lugar, también podemos ver acerca de la inmutabilidad de Dios, es que Dios no puede decrecer, que es lo contrario a aumentar. Dios no puede decrecer. En tercer lugar, también podemos ver que el conocimiento de Dios no puede ser mayor ni menor. En cuarto lugar, Dios no es más sabio o más santo o más misericordioso de lo que ya siempre ha sido y siempre ha de ser. Pero por último lugar, Dios es fiel en sus juicios y Dios es fiel en sus promesas. Es decir, Dios cumple lo que promete y Dios cumple lo que dice, porque Dios no cambia. Dios no cambia, tampoco cambia de parecer. Hay veces en las que la Biblia parece ser que Dios cambia de parecer, pero no es así. Lo podemos ver, por ejemplo, en Génesis capítulo 6, versículo 6. En la Reina Valera dice que Dios se arrepintió al ver a la humanidad pecadora. Dios se arrepintió. Pero la pregunta es, ¿Dios se arrepintió? No, Dios no se arrepintió. La expresión que está utilizando aquí se le llama antropomorfismo, lo que significa que es que Dios está utilizando una expresión que tú y yo podemos comprender, pero no es que Dios se haya arrepentido, sino que lo que está diciendo es que a Dios le dolió y a Dios le entristeció a la humanidad estando en rebeldía y en desobediencia en su pecado. Dios aborrece el pecado, es lo que está tratando de decir Génesis capítulo 6, versículo 6. A Dios le desagrada el pecado. Entonces, ¿qué podemos saber acerca de la inmutabilidad de Dios para terminar? Es que si Dios cambia, entonces Dios no es un Dios confiable. Pero, oh, gloria a Dios, porque Dios no cambia. Dios es el mismo y lo podemos ver claramente en las Escrituras. Esta es la clase que vamos a tener hoy y es la enseñanza que tendremos acerca de la inmutabilidad de Dios. Dios los bendiga.